¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Vamos de inmediato a repasar nuestra pregunta en Twitter para que participe. La tenemos aquí en pantalla. Unas 50 familias, muchas migrantes, en un campamento de Calama, Chile, sufren desalojo de carabineros. Eran amenazadas desde hace 6 años cuando gobernaba Michelle Bachelet. ¿Por qué el hecho no es titular del día? ¿Por qué lo pasa por alto la hoy alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU? Participe. Mientras le hablo de que un grupo de más de 80 venezolanos está de regreso a su patria natal en el contexto del plan Vuelta a la Patria. De eso va justamente nuestro primer tema del día. Acompáñenos. Vamos a recordar la posición del gobierno bolivariano en relación con la emigración. En diversas ocasiones el presidente Nicolás Maduro denunció que los ciudadanos venezolanos son víctimas de ofertas engañosas de trabajo fuera del país para incentivar este fenómeno. El jefe de Estado asegura que sus compatriotas son obligados a trabajar en condiciones precarias en el exterior donde sufren xenofobia, explotación laboral, violencia y maltratos, tanto físicos como psicológicos. El mandatario advierte que esta situación obedece a una estrategia dirigida por la extrema derecha y sus aliados en Estados Unidos, destinada a profundizar la versión de una supuesta crisis humanitaria en Venezuela. Denise Herrera nos tiene la actualización desde Quito. Denise, ¿cómo está? ¿Qué más se conoce sobre este nuevo grupo de venezolanos que regresan a su país? Hola Rey, qué gusto saludarte. Así es, 86 ciudadanos venezolanos regresan hoy desde Ecuador hacia Venezuela bajo el plan Vuelta a la Patria. Es del vuelo número 34 que sale desde Ecuador. Esta decisión inmediata que ha tomado el gobierno de Venezuela para asistir a ciudadanos venezolanos que ya venían denunciando desde el año anterior situaciones de xenofobia, explotación laboral y sexual. Pero este vuelo también, hoy regresaron 2 personas en situaciones muy graves, situaciones graves de salud. Nosotros habíamos venido contando esto ya durante la jornada, durante la mañana. Un ciudadano venezolano quien trabajaba en la mina de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, al norte de Ecuador, quien recibió rocas, cayeron sobre él y de tal manera tuvo varios daños neurológicos. Asimismo, otro connacional venezolano también sufrió un fuerte accidente durante su jornada laboral. Él trabajaba en construcción en Quito, en la capital ecuatoriana, cuando tuvo una fuerte caída, cayeron tablas sobre él y de igual manera un compañero cayó sobre él generándole varias fracturas en la columna. Los médicos ecuatorianos han dicho que todavía no se puede dar un resultado final del estado de estos 2 ciudadanos. Sin embargo, se espera que en estos 6 meses se puedan recuperar y que sí deberían realizar rehabilitación. Esto ha sido también un trabajo en conjunto entre cancillerías. Es la primera vez en Ecuador que 2 personas viajan en estas condiciones sumamente críticas. Nosotros pudimos también conversar con algunos familiares de estas personas que viajan. Una de ellas fue la hermana que justamente se encontraba muy preocupada por la situación de su hermano, por esta condición que hemos venido contando durante la mañana. Si bien reconocen que se ha hecho mucho por las autoridades ecuatorianas para que puedan desarrollarse dentro del ámbito laboral en Ecuador, todavía reconocen que varias situaciones de xenofobia, de explotación laboral y sexual todavía continúan ocurriendo en Ecuador, por lo cual todavía continúan los vuelos del plan Vuelta a la Patria, esta medida que se implementa no solo en Ecuador, sino en distintos países de la región. También se espera que mañana salga el vuelo número 35. Este vuelo saldrá desde Guayaquil directamente al aeropuerto Mariscal Sucre. Hoy se repartieron 86 ciudadanos venezolanos y hay un total alrededor de 3.000 ciudadanos venezolanos que ya han sido beneficiados de este plan, del plan Vuelta a la Patria que sale desde Ecuador hacia Venezuela. Nosotros hemos contado ya varias situaciones que se han desarrollado aquí en Ecuador. También en la mañana pudimos escuchar el testimonio de un ciudadano que acompañaba a su sobrina, quien estuvo
época aquí en Ecuador, estuvo sola, su mamá, no se sabe qué ocurrió con su mamá, por lo cual también pudieron ser beneficiados de este plan. Ellos reconocen, agradecen esta intención, esta opción que les da el gobierno de Venezuela para asistir a estos ciudadanos que actualmente no tienen recursos para poder retornar voluntariamente a su país. Nosotros también hemos contado que estos ciudadanos regresan por voluntad propia, nadie les obliga, nadie les paga, porque también escuchábamos varios comentarios en redes sociales justamente que desprestigiaba este plan. Sin embargo, ellos mismos son los voceros de este plan quienes son beneficiarios de esto. Nosotros, Rey, también haremos actualizando la información mediante avanza este plan desde Ecuador. Volvemos contigo a estudios. Muchísimas gracias, Denise. Le invito a escuchar parte de los testimonios. ¿Qué recuerdas que te pasó? Estaba metido en una cueva. Estaba taladrando ahí. Y se me vino un poco de piedra de encima en la cabeza. Ok. Se me vino de rumbo el cerro, pues. Ok. ¿Estaba solo? No, estaba con otro chamo, pero el otro chamo también le cayó piedra en la cabeza. ¿También era venezolano? Sí. Ok. ¿Y después de eso qué recuerdas? Sí. Después me llevaron para el hospital y ahí estuve hospitalizado. ¿Estás tomando toda la medicación? Sí. Te veo mucho mejor. ¿Cómo te sientes tú? Estoy mejor. ¿Te sientes mejor? ¿Te sientes mejor? ¿Te duele la cabeza? Sí, a veces me duele la cabeza, pero a veces me da mi pastilla. ¿Te mareas? No. ¿Sientes mareo o ganas de vomitar? No, puro dolor de cabeza. Puro dolor de cabeza. El Plan Vuelta a la Patria es una iniciativa de repatriación financiada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro para facilitar el retorno de connacionales al país por vía aérea o terrestre. Vamos a revisar el número de ciudadanos beneficiados con este programa. Desde Brasil han regresado 7.285 personas. De Perú, 3.101. Desde Ecuador, 3.067. 764 venezolanos regresaron desde Colombia. 276 lo han hecho desde República Dominicana. 434 desde la Argentina. 272 desde Chile. También han sido repatriados desde Panamá y Uruguay un venezolano respectivamente. En total, hasta la fecha, han sido repatriados 15.201 venezolanos. Volvemos entonces a la pregunta del día. Unas 50 familias, muchas migrantes en un campamento de Calama, Chile, sufren desalojo de carabineros. Eran amenazadas desde hace 6 años, cuando gobernaba Michelle Bachelet. ¿Por qué el hecho no es titular del día? ¿Por qué lo pasa por alto la hoy alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU? Participe, opine. Y nuestra imagen del día nos llega desde Polonia. Bajo el título Morir se escenificó una protesta a favor de la protección del clima y el medio ambiente. Los manifestantes hicieron un llamado a la conciencia frente al centro comercial Cascada. Con esta imagen nos vamos a la pausa. Carabineros de Chile protagonizaron este martes un desalojo de decenas de familias que viven desde hace aproximadamente 6 años en el campamento Freibón de Calama, en la región de Antofagasta. Organizaciones sociales repudian el hecho. Le vamos a presentar los pormenores en nuestro segundo tema del día. Acompáñenos.
El Comité de Vivienda Mamita Santay del campamento Frei Bon había presentado un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones la víspera. El desalojo de hoy se realiza en medio de bajas temperaturas. Las familias les exigen a las autoridades regionales negociar una salida digna del lugar, respetando su derecho a la vivienda y sin que medie la violencia. Paola Dragnik nos tiene la ampliación. ¿Cómo estás, Paola? ¿En qué condiciones se ha dado este desalojo de familias que han venido recibiendo amenazas desde hace ya algunos años? ¿Quiénes componen este núcleo social? Son 769 personas, de las cuales 440 son niños. Un desalojo de esta histórica toma Frei Bon en el norte del país, en la ciudad de Calama, una ciudad minera de altos recursos, pero que sin embargo tiene a esta gente viviendo en situación realmente paupérrima. Ellos en el año 2012 hacen esta toma de un terreno municipal, de un terreno que es del Estado de Chile, justamente para demandar una solución habitacional. En ese entonces se iban a hacer mesas de trabajo para dar una solución a todas estas familias. Sin embargo, esto no ha sido hasta hoy, donde las imágenes son realmente dramáticas. Las familias han comenzado a crucificarse, a hacer actos de repudio a este fuertísimo desalojo, donde las fuerzas especiales de Carabineros están arrasando con estas viviendas autoconstruidas en este sector y donde 440 niños están quedando a la deriva. ¿Qué es lo que hemos podido averiguar hasta el momento? Pues que algunas familias se están trasladando a barrios aledaños de personas conocidas y que el gobierno estaría anunciando una posibilidad de programas para dar justamente asistencia. ¿Qué va a pasar en este terreno? Hasta ahora se ha informado que se va a construir allí justamente una solución habitacional. Pero ¿será para estos pobladores que hace más de 7 años están pidiendo una vivienda digna? Eso es lo que todavía no sabemos. Lo cierto es que las imágenes que nos llegan desde el norte del país muestran el dramatismo de este desalojo de familias que simplemente llegaron a este lugar para construir ese hogar y que hoy día están siendo desalojados por las fuerzas especiales de Carabineros. Muchísimas gracias, Paola. El Comité de Vivienda Mamita Santay del campamento Frei Bon se pronunció ante el desalojo con maquinaria pesada y con la presencia de Carabineros. Esto expresó, abro comillas, a las autoridades pareciera no importarles dejar en la intemperie a decenas de niños y niñas, teniendo en sus manos la posibilidad de dar solución digna y definitiva a las familias trabajadoras que vivimos en el campamento, porque nuestro ingreso no alcanza para pagar los descontrolados precios del suelo y la vivienda. Pero conozcamos un poco la historia del campamento Frei Bon. El campamento está ubicado en Calama, región chilena de Antofagasta. Las viviendas que lo componen son habitadas por chilenos y principalmente extranjeros, en su mayoría familias de nacionalidad colombiana, que conforman el grupo más grande de las víctimas del desalojo. En 2015 y 2018 se notificaron y se realizaron intentos de desalojo sin solución habitacional para estas familias, con lo que se exponía a menores de edad, adultos mayores, a quedar a la intemperie. La acción fue objetada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En septiembre del 2018, un incendio en extrañas circunstancias consumió alrededor de 100 casas de material ligero en el campamento. El siniestro dejó alrededor de 400 damnificados. El 26 de junio de este año, el subsecretario de Vivienda Guillermo Rolando aseguró que no se desalojaría el campamento Frei Bon. Existe una orden judicial y administrativa de proceder a recuperar y tratar. Le debemos parte de este material, se lo vamos a reponer al final del programa. Ciudadanos repudiaron por la red social Twitter los desalojos. Aguacero Soy, Somos Litio, que dice Frei Bon, Calama, los corruptos, ladrones, Carabineros de Chile desalojando a gente humilde y los ricos evadiendo pagos. Y ahí no hay, se meten los cobardes. Aguante, pobladores. Arquitectas dice, así es la integración urbana del piñerismo, Frei Bon. Pía Macarena dice, Calama, recordar que hay más de 400 familias que viven en la toma Frei Bon. A pesar de todos los prejuicios que hay en torno a ellos, siempre serán sujetos de derecho. Hay menores, personas con discapacidad. Estamos atravesando un crudo invierno, adultos mayores también decía Fernando Matteotti. Mientras a los pobres sin vivienda los desalojan, a los ricos con enormes mansiones no les cobran contribuciones. Y aquí tenemos el tuit de Jaime Herrera.
Perú, región de Arequipa, anuncia huelga indefinida desde el 5 de agosto en respaldo al Valle del Tambo. Exigen la declaración de nulidad del proyecto minero Tía María. Vamos a escuchar. El Valle del Tambo de la región Arequipa cumplió 16 días de paro indefinido en protesta contra el proyecto minero Tía María. Durante los últimos 8 días, la policía ha venido reprimiendo de manera muy dura a la población, dejando inclusive varios heridos, entre ellos inclusive menores de edad. Esto ha ocasionado que la región Arequipa en su totalidad anuncie el inicio de una huelga indefinida a partir del próximo lunes 5 de agosto, exigiendo la declaratoria de nulidad del proyecto minero Tía María. A este paro se estarían sumando los trabajadores de los distintos sectores, tanto público como privado, y los mercados de abastos, que han dicho ya también van a cerrar sus establecimientos como esta medida de protesta. Como se recuerda, la población espera también esta semana la presencia del presidente Martín Vizcarra, quien se comprometió a llegar hasta el mismo lugar del Valle del Tambo para dialogar con ellos. Pasamos a Colombia. Tatiana Portela, Defendamos Paz envió a la alta comisionada para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, una carta para que se impida, la salida de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia, esto ante la grave humanitaria que atraviesa el país por asesinatos de líderes sociales y exguerrilleros. Le debía la historia sobre el campamento Frei Bon en Chile, aquí se la ponemos. El campamento está ubicado en Calama, región chilena de Antofagasta. Las viviendas que lo componen son habitadas por chilenos y principalmente extranjeros, en su mayoría familias de nacionalidad colombiana que conforman el grupo más grande de las víctimas del desalojo. En 2015 y 2018 se notificaron y se realizaron intentos de desalojo sin solución habitacional para estas familias, con lo que se exponía a menores de edad, adultos mayores, a quedar a la intemperie. La acción fue objetada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. En septiembre del 2018, un incendio en extrañas circunstancias consumió alrededor de 100 casas de material ligero en el campamento. El siniestro dejó alrededor de 400 damnificados. El 26 de junio de este año, el subsecretario de Vivienda Guillermo Rolando aseguró que no se desalojaría el campamento Frei Bon. Existe una orden judicial y administrativa de proceder a recuperar y tratar estos terrenos para construir un conjunto habitacional. Habitantes del lugar denuncian el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, luego de la reunión sostenida con diversas organizaciones de pobladores en Santiago. Nuestro tema en desarrollo se genera en Paraguay. Sigue causando polémica el acuerdo firmado entre el gobierno de Mario Abdo Benítez y autoridades de Brasil sobre la hidroeléctrica Itaipú, hecho que ocasionó la renuncia del canciller y otros funcionarios paraguayos la víspera. Osvaldo Sayas nos tiene la actualización. Hola, Osvaldo, ¿qué nuevas repercusiones ha habido durante esta jornada? Saludos, Rey, para vos y para toda la audiencia de Telesur en América Latina y el mundo. Se habla del reemplazante de Luis Castiglioni, quien renunció luego de conocerse este acuerdo entre los gobiernos de Jair Bolsonaro y Mario Abdo Benítez sobre la utilización de la energía que ambos países comparten en la hidroeléctrica binacional Itaipú. Se habla de Antonio Rivas, actual vicecanciller, quien podría reemplazar a Castiglioni, que estaría jurando mañana como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Por otro lado, la ruptura de este o que se quede sin efecto el acuerdo que habían firmado los gobiernos de Abdo y Bolsonaro dependerá ahora de la capacidad de negociación del gobierno. Así que no se acabó la discusión sobre el juicio político. Varios actores políticos siguen hablando, legisladores siguen hablando de la posibilidad de que sea enjuiciado Mario Abdo Benítez si es que no puede dejar sin efecto ese acuerdo que se firmó de manera secreta el 24 de mayo de este año entre representantes de ambos gobiernos. Dice el expresidente de la estatal eléctrica, Pedro Ferreira, que este acuerdo no puede ser implementado sin que las partes contratantes de la energía que produce Itaipú, que son Electrobras por Brasil y la ANDE por Paraguay, suscriban el acuerdo. Consideran algunos actores técnicos y políticos que este acuerdo no puede entrar en vigencia. Sin embargo, todavía falta escuchar qué dicen las altas autoridades brasileñas sobre la implementación, que de concretarse costaría para el Paraguay con pérdidas de alrededor de 200 o 300 millones de dólares
por lo bajo, esto según explicaban los técnicos. Se habla de traición con este acuerdo y de un posible juicio político si es que el gobierno no lo deja sin efecto. Muchísimas gracias, Osvaldo, por toda esta información. Hasta muy pronto. Saludos. Saludos, Osvaldo. Pasamos entonces a nuestra pregunta del día. Repasamos la pregunta y vemos respuestas. Esta era la pregunta. Unas 50 familias, muchas migrantes en un campamento de Calama, Chile, sufren desalojo de carabineros. Serán amenazadas desde hace 6 años, cuando gobernaba Michelle Bachelet. ¿Por qué el hecho no es titular del día? ¿Por qué lo pasa por alto la hoy alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU? Vamos a revisar respuestas. Orlando dice, Bachelet es tan comunista como un político en Navidad. Se vendió al dólar ese mismo que la obliga día tras día a traicionar las supuestas raíces marxistas que le sembró Allende con acciones como esta. ¿Quién se beneficiará con el desalojo? Seguramente alguna transnacional. Vamos a otra respuesta. Otra respuesta más tenemos. Avanzamos. Saludos, Rey. Simple. A Bachelet nunca le importó la suerte del pueblo cuando fue presidente y ahora menos que representa la nefasta ONU. Y por supuesto no va a sabotear al capitalista de Sebastián Piñera. Su objetivo es Venezuela. Lo dejamos con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos un hospital en la ciudad de París donde innovan con robots cirujanos. Con esas imágenes nos despedimos hoy.